Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Bien, cuando son las 9:07 de la mañana, como les hemos anunciado, pues vamos a tratar, así como ya se están acercando los 100 días, ya no sé cuántos tenemos, Gisela, son 90 y tantos días, pero ya está por llegar el día 100, ya por lo menos más de 90 ya tenemos, respecto a la evaluación de lo que ha sido pues estos primeros 100 días de gobierno de parte del Ejecutivo. Ya en el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, la ministra Patricia García lo que ha señalado es que a pesar de las medidas que se están dando, lo que ha encontrado han sido pues prácticamente 5 años de oscurantismo. Eso es lo que ha dicho. La impresión es como que recién a partir de estas fechas es que ya desde varios ministerios están empezando a sincerarse las cosas. O sea, en un primer momento, durante la etapa de transferencia, como que nos pintaban como que si estábamos recibiendo un país pues en buenas condiciones, que estaba caminando, pero lo cierto y lo real es que lo que se ha recibido es un país en una situación pues bastante, digamos, descuidada, ¿no? Tanto así que el mismo ministro de Economía ha dicho que lo encontró peor de lo que él imaginaba, tanto así que van a tener que aplicarse varias reformas en el sentido del campo económico. Ahora, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, de Desarrollo e Inclusión Social, la que está a cargo es la ministra Cayetana Aljovín, y ahí hay una serie de programas que tienen que ver precisamente con este objetivo. Está Jacubiñay, está Cunamás, está Jaliwarma, está Juntos, está también un programa nuevo que es la Escalera del Bienestar. Sobre todo esto es que queremos conversar precisamente con la ministra Cayetana Aljovín, y sobre todo qué va a pasar con un tema tan importante como es el tema pues de la anemia y la desnutrición crónica, porque este era un tema que se suponía que se iba a enfrentar durante el gobierno del presidente Ollanta, pero sin embargo, en el caso de la anemia, por ejemplo, sabemos que esa cifra incluso aumentó de 41,6% a 43,5%. O sea, hay más de 1 millón de niños con anemia en nuestro país, y en el caso de la desnutrición crónica, llega a los 400,000. ¿Qué se está haciendo para combatir así como también otros problemas que se arrastran en nuestro país? Bien, ya está con nosotros la congresista, la ministra Cayetana Aljovín. Cayetana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Bueno, muchos saben que hemos trabajado juntas en algún momento, pero en este caso te felicito una vez más por haber asumido una tarea tan, digamos, desafiante. Gracias, Rosana, muy buenos días. Gracias por haberme invitado y un gusto siempre estar contigo. La anemia y la desnutrición crónica siguen siendo los principales problemas de nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años. Y sin embargo, como estaba revisando algunas cifras, en el caso de la anemia, esto creció 1 punto y picos, pero no deja de ser un crecimiento cuando debería ser más bien un retroceso. Efectivamente, Rosana, es un tema en el cual el gobierno, el presidente Kuczynski, le ha puesto la prioridad. Cuando llegamos, revisamos las cifras y justamente lo que mencionas es absolutamente cierto. La anemia, que debió estar justamente en una franca caída, se ha incrementado. Y se ha incrementado en todos los niveles y en todos los sectores. Así es, eso sí es cierto. Así es transversal, hay sectores A, B y toditos. A, B, C, D, E. Y claro, hay sectores donde la preeminencia de anemia es mucho más fuerte que en otra, porque la cifra que tú has mencionado, claro, esta cifra a nivel nacional, pero si uno ve a la Amazonía, es de cada 10 niños, 6 tienen anemia. Y si uno va a Puno, 8 de cada 10 niños tienen anemia. Por eso hemos tenido que ponerle la prioridad. Y un tema importante es que el tema de anemia es un tema en el cual involucra muchísimos sectores. No es una responsabilidad solamente de salud, ni del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o de vivienda, porque el agua es fundamental. ¿Para la anemia? Fundamental. ¿Por qué? Porque una causa de la anemia justamente son las enfermedades diarreicas. Claro. Entonces, y muchas de estas enfermedades se da sobre todo por la falta de agua segura. Porque yo puedo tener agua y no tener un agua segura. Entonces, vivienda también es un elemento fundamental en el tema de anemia. Incluso hasta el tema de mujer, porque el tema de violencia también, un hogar donde hay violencia también incide en el tema de anemia. Entonces, se requiere toda una intervención multisectorial. Y ahí también, porque el tema de la violencia también termina incidiendo en la anemia. Porque psicológicamente hace que el niño no pueda recibir los nutrientes, o que los nutrientes se fijen en el niño. Hay un tema psicológico involucrado. Entonces, dicho esto, un tema también que es importantísimo es que no solamente es una tarea del gobierno central, sino también del gobierno regional y local. Sí.
Por eso es que las 23 medidas que anuncia el presidente Kuczynski habla de un fondo de 160 millones que es justamente para alinear a lo que es los gobiernos regionales y locales en la estrategia que el Ejecutivo ha desarrollado para combatir la anemia, que es esta estrategia multisectorial. ¿Qué falló con los micronutrientes? O sea, se apostó mucho por eso, ¿no es cierto? Por las chispitas, o no me acuerdo qué era, pero ¿qué falló ahí? Porque además se destinaron recursos, digamos, considerables. A ver, creo que es importante señalar dos cosas. En la anemia hay dos temas que tienen que ver. Uno es el tema de prevención y otro es tratamiento. Si el niño ya tiene anemia, lo que hay que hacer es un tratamiento. Y ahí desgraciadamente los micronutrientes no te van a ayudar. Porque los micronutrientes, las chispitas te ayudan justamente en un niño para que no... para que no le dé la anemia, para que no le alcance. Exactamente. Pero si tú ya tienes anemia, tienes que tomar, ¿no es cierto?, las gotas, el hierro, ¿no? Para que ingrese de una manera mucho más fuerte. Entonces, ahí tienes un tema. El segundo tema que hemos visto es que hubo problemas en la cadena de distribución. Se habían comprado los micronutrientes, pero hay 2 años en que la cadena de distribución falla y no llega. Y ahí sí tiene que ser periódico. O sea, pero claro, no es que toma una semana sí, una semana no. No es una semana sí o este mes voy a tomar un poquito. No, eso es todos los días hay que en las comidas justamente abrir el micronutriente que viene en un sobrecito, se echa. Ahora, y otro tema importante, Rosana, que tampoco se había visto y yo creo que ahí ha habido una falta de comunicación, es que la anemia, Rosana, es una enfermedad que tú no la ves y no te duele. Al niño no le va a salir algo raro. Claro, entonces, no le vas a ver la cara hinchada, nada. Sí. O una llaguita, sí, nada. Pero desgraciadamente en nuestra idiosincrasia decimos, el niño va a ser un poquito más tranquilo y uno va a decir, qué bueno porque me salió buenito no tengo algo no está que corre. Movido, no está corriendo. Exactamente, entonces hay un tema de información que es fundamental. Y luego, por supuesto, es el llevar a los niños a los controles y que el control se realice. Y otro tema importante es que el personal de salud también le explique a la madre cuando el niño tiene anemia. Porque si le decían, tiene anemia, pero dale esto y se va a curar. No, claro, le das un poco de jugo de beterraga y no es así. Y creo que nadie, y no hemos sido claros en decir cuál es el efecto que va a tener la anemia en ese niño, para que la madre pueda entender de lo que estamos hablando, de la gravedad. Un niño que tiene anemia es un niño que no se va a poder desarrollar. Ya no hay manera de ese niño que tiene anemia sobre todo a tan temprana edad. Exactamente, pueda tener las oportunidades que él pudo haber tenido. Entonces, en realidad es una injusticia. Entonces tú me decías, ¿qué es lo que pasó? Fue un tema de distribución, un tema de información, un tema también, hay temas culturales y por tanto la información es fundamental en este campo, ¿no? Entonces, dentro de la estrategia contra la anemia hay un componente muy fuerte de comunicación. Sí, porque además muchas madres tampoco no entendían cómo utilizar los micronutrientes, porque había toda una especie de, no sé, pues de pasos o de protocolos, ¿no? Que si estaba caliente, que si no estaba caliente, si al inicio de la sopa, al final de la sopa. Entonces, que yo misma aquí he hecho algunas entrevistas, pero todavía no terminaba de entender exactamente, imagínate lo difícil que podría ser y además en un inicio te podía caer mal. Entonces, inmediatamente, pues tú generas un rechazo. Había rechazo, pero tío, creo que falló el tema de comunicación de información, de explicar exactamente cómo es que tiene que ser aplicado, que no tiene ninguna consecuencia adversa, porque muchas veces también culturalmente se dice, no, qué raro esto que me están dando, ¿qué será esto? ¿Por qué lo voy a echar? No, entonces creo que ahí también pero van a continuar con la distribución de los micronutrientes. Absolutamente, incorporando las gotas, pero esta es esa diferenciación de lo que es prevención y tratamiento. Y no solamente con niños, porque es bien importante la estrategia que se ha diseñado, hay una estrategia para los niños entre los 6, si se quiere, y los 36 meses, pero también luego continúas en el colegio porque hay que hacer desparasitaciones, por ejemplo, que también es una causa de anemia en los niños, y las niñas hay que hacerles un control por el tema de hierro. Y luego la madre gestante es otro tema fundamental. Una madre gestante que tiene anemia va a tener un hijo que tiene anemia. Las probabilidades son altísimas. Entonces hay que también centrarnos en el cuidado de esa madre. Y luego el momento del parto también es fundamental, al momento de hacer el corte del cordón, donde se pierden muchos nutrientes, y también
puede ser una causa de anemia. Niños que nacen con muy bajo peso son otra causa de que es un niño mucho más predispuesto a tener anemia. Entonces hay todo un ciclo el cual se tiene que atender, ¿no? Qué difícil, y es lo que ¿no? Y qué complejo, o sea, y que requiere medidas especiales para cada etapa, precisamente. Y que todos cumplamos lo que tenemos que hacer. Entonces, la estrategia lo que tiene es intervenciones por sector e indicadores, y luego todo un monitoreo, ¿no? Justamente... Ese tema es importante, el tema de los indicadores y de las metas que uno se tenga que fijar, porque no es solamente que empiece pues a distribuir, a trabajar, no todo lo que ya está en marcha, sino también fijarse metas. Por supuesto. Eso se están planteando. Sí, ya justamente... Y además costo y efecto, ¿no? Mira, hicimos un estudio en el cual, si uno veía todas las intervenciones que tenían que ver con anemia del gobierno pasado, anualmente se destinaban 8.000 millones de soles. Pero si uno hace las intervenciones presupuestales, dices, si hemos destinado todos estos recursos, ¿qué sucedió? ¿Por qué estamos en una situación en que la anemia, en vez de haber disminuido, aumentó, ¿no? ¿Y a qué lo atribuyes? O sea, a todas estas faltas de comunicación. A todas estas faltas de comunicación, a que las intervenciones no estaban claras, a que no se hizo y además a que te puedas exponer a un problema de desabastecimiento que interrumpe absolutamente todo el tratamiento y todo se va simplemente a cero. También fue un factor, pero tampoco porque las intervenciones no eran claras, Rosana. No era, a mí me corresponde hacer A y me van a medir, y a ti B y te van a medir, y todos tenemos que, es como una sinfonía al final, todos tenemos que tocar. O sea, si yo no entro, la pieza se va al diablo. ¿No es cierto? La función terminó, ¿no? Sí, pues es cierto. En general, ¿cómo has encontrado el sector, más allá del tema de la anemia? A lo que yo voy también es como que estaba señalando, incluso antes de tu ingreso, que advierto que estos 100 días han servido más bien para una especie de sinceramiento. Al inicio del gobierno no se dejó tan claro. Es cierto que en el Congreso en un momento se presiona y dicen, sí, hemos recibido un mal estado, pero recién varios ministerios están dando a conocer la verdadera situación en la que han recibido sus sectores. En el caso del MIDIS, ¿cuál es tu diagnóstico? A ver, nosotros creemos que fuimos bastante claros cuando recibimos el sector, ¿no? Yo lo he mencionado varias veces, lo mencioné en el Congreso, yo hubiera aspirado a encontrar en el sector... llegar a mi escritorio. Además era el sector estrella dentro de lo que era el gobierno de Ollantumala, ¿no? Bueno, así lo decía él, ¿no? Así lo decía él. Yo hubiera aspirado a llegar al ministerio y encontrar lo que se denomina evaluaciones de impacto, ¿no? Tome acá está la evaluación de impacto de todos los programas sociales, ¿no? Y no las encontré, solamente encontré evaluación de impacto de un programa que se llama Jacuiviñay, que es el programa de desarrollo productivo, que está basado en la experiencia de sierra productiva. Es un programa que es pequeño, pero que tiene una evaluación de impacto positiva. Decía que este programa lo que hacía es permitir que las familias tuvieran ingresos autónomos, es decir, que ellas mismas pudieran luego producir sus ingresos y de esa manera salir de la pobreza. Los demás programas no habían evaluaciones de impacto. Habían evaluaciones del diseño, de los procesos, pero no del impacto mismo del programa. En septiembre hemos recibido una evaluación de impacto del programa de Cuna Más, pero en la modalidad acompañamiento a familias, que se da en la zona rural. Y el jueves nos han presentado la evaluación de impacto del programa Pensión 65. Ya, ¿no? Entonces, ese también es importante. Sí. Los demás en verdad todos son importantes, pero este no tienen evaluación de impacto. Programas como Juntos, Caliwarma o Cuna Más, Cuidado Diurno, no tienen evaluación de impacto, y lo que hemos hecho es complicado porque tienes que reconstruir líneas de base, porque no encontramos líneas de base. Entonces, pero lo vamos a hacer porque creemos que la única manera de tú poder determinar si el programa está funcionando, si hay que hacer ajustes, dónde están las oportunidades de mejora, es a través de estas evaluaciones de impacto. Sí, pues digamos, profesionalmente y técnicamente es así como se tienen que hacer estas cosas, en verdad, ¿no? En Pensión 65, digamos, los principales cuestionamientos han ido por el lado de que no se llega a manejar bien el padrón. Entonces, hay una cantidad alta de fallecimientos que no se reportan y entonces se sigue depositando el dinero. Ese es uno de los problemas, ¿verdad? El tema de focalización es un problema en todos los programas sociales. El MIDIS tiene a su cargo lo que se llama el sistema de focalización de hogares. Fue un tema que desde que llegamos lo señalamos. Hay problemas de filtraciones. No vamos a tapar el sol con un dedo. Existen las filtraciones. Y las filtraciones hay que terminar con ellas porque lo que hacen es que los beneficios lleguen a personas que no lo merecen y que dejes de lado a las personas que sí lo merecen. Entonces, desde que llegamos hemos estado trabajando en esta revisión de este sistema.
Justamente ayer hemos estado trabajando porque ya había un diagnóstico de qué medidas hay que tomar y en los próximos días van a salir una serie de medidas para mejorar ese sistema de focalización de hogares, ¿no? Como tú decías, un tema importantísimo es el tema de registro de defunciones. Y ahí hay un problema. ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo en el área rural. No hay una obligación, Exitosa. nadie está obligado, si se quiere, A reportar las defunciones. Si yo fallezco en mi hogar, en una zona rural, me entierras y nadie se punto. Y no hay, pero no hay ni el acta de defunción ni nada. Muchas veces las personas no la generan. ¿Para qué? Exactamente. ¿para qué? Entonces, hemos estado justamente pensando qué incentivos hay que crear para que te tenga que reportar esa defunción. Porque claro, si la persona fallece en un establecimiento de salud, es fácil hoy en día. Porque lo reportan. Porque lo reportas y vía RENIEC tienes la información. El otro tema es un tema que nos preocupa, entonces hay que crear algún incentivo o los propios empadronadores que hay en las municipalidades, ir a buscar, hay que hacer un seguimiento, es más complicado. A raíz de todo este tema del empadronamiento surgió toda esa situación del CIS y el CISFO, ¿no es cierto? Y entonces ahí lo que se detectó es que muchos de estos casos, y yo contaba incluso en Panorama, de personas que han acudido para ir y ser afiliados del CIS, entonces cuando inicialmente llegan porque estaban viviendo en una especie pues de asentamiento humano, les dijeron que sí tenían posibilidades, pero se mudan a un barrio que sigue siendo de pobreza, pero porque tiene 2 paredes de cemento, ya no puede ser afiliado al CIS. Pero sí nos encontramos con los otros casos pues de farándula y políticos que con toda la casa de cemento y todo, sí han podido tener acceso. ¿Cómo entender eso? Y nos dicen, el problema es el CISFO, que no ha sabido pues organizar bien este asunto, que te compete además a tu ministerio. Sí, claro, por supuesto. Bueno, todos los casos que salieron en la prensa, ¿no? Les dimos un seguimiento para ver si estaban en el CIFO, si el CIFO se le había dado tal información. Yajaira Plasencia, Sheila Rojas. Y ninguno había tenido calificación CIFO, salvo Yajaira Plasencia, que en septiembre, el 15 de septiembre, ya el CIFO le había comunicado al CIS que tenía que retirar a Yajaira Plasencia del CIS y aún continuaba. ¿Por qué? No lo sé. Era que el 15 de septiembre se advirtió ese tema y rápidamente se comunicó al CIS, ¿no? Porque no es una persona que tendría, pues, por qué estar en él calificada como pobre. Claro, y también quedó el caso de Indira Wilca, pero era distinto, porque ella era como, claro, como familia de víctimas. Así es. Los demás casos no habían tenido clasificación del CIFO. Es una clasificación. O sea, no fue un error de la data del CISFO. No fue un error de la data del CIFO. Eso es lo que pudimos evaluar. Sin perjuicio de eso, Rosana, como te comento, hay una serie de que replantearlo. Hay que replantearlo porque sí hemos encontrado varios errores y por eso es que se está haciendo todo este trabajo, ¿no? ¿Y quiénes en todo caso y hasta dónde se considera que sí se puede acceder al CIS o no? Porque era un poco el caso que yo te exponía, ¿no? De esta chica que cuando vivía con la tía, sí, pues era una casa sumamente precaria. Pero luego pasa otra que igual, pues no deja de ser precaria, solo porque tiene 2 o 3 paredes de cemento, no deja de ser de extrema pobreza y por lo tanto requiere del CIS. Pero se lo niegan y tiene que pagar toda su operación porque simplemente no. Y luego ve los otros casos y obviamente con toda la indignación del mundo. Por supuesto. A ver, en el tema del CIFO, una de las clasificaciones justamente, porque es una serie de requisitos, ¿no? Para considerarte pobre o pobre extremo, ¿no? Uno es la vivienda, pero esa persona tiene la facultad de impugnar, digamos, o reclamar, o decir no estoy de acuerdo con esa clasificación y se vuelve a hacer un empadronamiento, ¿no? Lo que sí ha sucedido, Rosana, y sí hemos tenido algunos casos, es de personas que se mudan adrede. Claro. Dan la dirección y un recibo cualquiera. O se mudan, incluso se llegan a mudar a viviendas precarias para obtener, ¿no es cierto?, esa clasificación. Así. Sí. Y es muy alto. Digo, yo siempre digo, cuando ya hay 3 casos o 4 que tú ves, dices, acá hay algo que hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero la clasificación sí, hay temas, uno es la casa, pero otros temas que justamente es un tema que hemos estado revisando y que en estos últimos meses ha sido mucho más fuerte, es el intercambio de base de datos. Ya, claro. Entonces, ya nos han dado la base de datos de los registros públicos, de la SUNAT, ya la tenemos, y eso nos ha permitido justamente que varias personas que estaban con clasificación socioeconómica de pobres ya no lo sean.
¿no? No, claro, es importante poder confrontar toda la data. Pues, la data se confronta y se hacen visitas a los hogares también, ¿no? Otro punto que te saco un poco de lo que son las funciones del MIDIS, pero que también tiene que ver es que siempre te dicen por qué todos los años tenemos que estar viendo el tema de las heladas, ¿no es cierto? Y de todas estas poblaciones que es cierto, están dispersas por encima de los 3.500 metros, pero que todos los años pues nos siguen indignando y dijimos, no se puede trabajar de alguna manera para que sus hogares puedan ser, pues no sé, pues construidos con otro material de tal manera que no tengan que seguir exponiéndose con esos techos de calamina. Bueno, justo te comento, en la reunión del CIAS de este mes, que fue la primera semana de octubre, uno de los puntos de agenda fue el tema de heladas. ¿Qué hacer con el tema de heladas para que en junio no volver con el mismo tema, ¿no? Y lo que se propuso desde el MIDIS en esa reunión fue ver la posibilidad de construir en esas poblaciones altoandinas de más de 3.500 metros lo que se llaman estas casitas calientes, ¿no? Entonces, hacer un programa de casitas calientes para estas zonas, ¿no? Las casitas calientes pues tienen un fitotoldo y se ha demostrado que además justamente permiten a las personas, ¿no es cierto?, elevar la temperatura casi a 8 o 10 grados. Claro, yo he visto esa experiencia en sierra productiva incluso. Exactamente. Que terminan incluso hasta sembrando papaya en unas zonas altísimas con un calor y uno entra, sí, ¿no? Y estás a una altura enorme con un frío atroz, pero entras a lo que parece una especie de vivero, pero por el material que emplean hay calor. Hay calor. Eso mismo, ¿no?, que se llama casitas calientes o tienen también otros nombres, replicarlos, ¿no? Hacer una política pública. Fue un tema que los ministros estuvieron de acuerdo con el tema y nos han pedido regresar en el próximo días ya con el tema que querían ver es si realmente se podía hacer si había la capacidad de construir estas casitas calientes a la velocidad que se necesita, ¿no? ¿Y qué población en números es la que terminaría, se encuentra expuesta a esto? Porque además es cierto, pues, o sea, yo sí entiendo que el principal problema es la dispersión, ¿no? O sea, en cada cerro, por decirlo de alguna manera, pues 1 o 2 familias, es difícil. Una política pública para eso. El cálculo eran 45.000 viviendas. Ya. Pero claro, porque es siempre los cortes, como yo digo, son injustos, ¿no? Porque alguien que esté a 3.490 seguramente se ve a reclamar. Pero siempre tenemos que trabajar de esa manera. Poblaciones que están más allá de los 3.500 metros. Y lo que se habían identificado eran alrededor de 45.000 viviendas. Es lo que se presentó en esta reunión. Ya, qué bien, porque sí, eso de que todos los años uno tenga que estar viendo el mismo sufrimiento y que no tengan acceso a las postas médicas y todo, y es por eso que entiendo precisamente que la labor del MIDIS, si no está articulada con otros ministerios, pues difícilmente puede llegar también a cumplir las metas. El Ministerio de Salud e Inclusión Social necesita a los demás actores, requiere educación por Caliwarma, requiere salud por todos los temas de anemia, y también de condicionamientos para la familia juntos. Es un sector que tiene relación muy fuerte con los demás sectores y también con los gobiernos regionales y locales, que tengo que decirlo, son siempre aliados. Así es. Caliwarma logró superar todos los cuestionamientos que tuvo en un inicio. Se logró finalmente encontrar, no sé, pues este equilibrio entre la calidad de los proveedores y las necesidades de cada zona. Mira, en Caliwarma lo que estamos haciendo es revisando cada uno de los procesos. Es un programa muy ambicioso. Diariamente, de lunes a viernes, se reparten 3.500.000 desayunos, ya sea en modalidad diariamente. Diariamente. Y es a nivel nacional. Entonces, por eso es que los procesos, la cadena de distribución, la logística, el tema de que del almacén mismo uno controle, ¿no es cierto?, que el producto tenga las fechas de vencimiento adecuadas, y luego en los colegios, la calidad de los colegios, que exista agua, que existe el almacén, que existan capacitación en todo el tema de inocuidad, Rosana. Lo que nos ha pasado muchas veces es el producto puede llegar en buen estado, pero luego al momento de la preparación... Claro, y que lo echan en el mismo balde donde acá hace un rato estuvo la pintura. Eso sucedió, ¿no es cierto?, lamentablemente en Cajamarca hace unos años. Entonces, esos temas de inocuidad que ya están en el colegio es un tema que justamente estamos conversando con el ministro de Educación, y yo le decía, tenemos que también, el director tiene que ser también parte, ¿no es cierto?, de esta cadena, importantísimo, porque es un programa en que el MIDIS llega a la puerta del colegio, lo que pasa adentro ya
no hay nadie del Escapa. MIDIS adentro, ¿no? Entonces el director tiene que ser un empoderado de ese tema, tiene que entender que este programa es de él, ¿no? Es un programa de él, por más que lo administre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En todo caso, todos los programas están en este momento, digamos, en una especie de evaluación para fortalecerlos. Cabe la posibilidad de que algunos sí pueda ya dejar de existir, dejar de seguir operando. No, Ninguno. todos los programas van a ser sociales fortalecidos. continúan, y además, si alguien quiere verificar que es cierto, lo puede ver en el proyecto de ley de presupuesto, que están todos los programas sociales, continúan, tienen su presupuesto. Al programa que le hemos dado un mayor presupuesto este año es justamente al programa Jacubiña, y este programa que es de desarrollo productivo. Vamos a un tema de ya más políticos, ¿no es cierto? Ya los 100 días. Yo ¿Cómo decía, sientes ¿cuándo que están vienen los llegando? temas políticos? Antes de que nos vaya, los 100 días, sientas que están llegando de manera satisfactoria. Hay gente que está percibiendo cierto desorden o falta hasta de liderazgo. Como que cada uno está por su lado, que está faltando un liderazgo mucho más fuerte de parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski. A ver, yo creo que hay un liderazgo del presidente Kuczynski y un liderazgo también del presidente del Consejo de Ministros. Tenemos muchas reuniones justamente de esta coordinación que se requiere para estar todos alineados y caminar hacia un mismo fin, ¿no? Hemos coincidido en los que deben ser los indicadores emblemáticos sociales, en los indicadores económicos. Alfredo ha sido muy, muy claro. Yo sí creo que hay un liderazgo del presidente del Consejo de Ministros pero que yo, viene además empoderado por el presidente Kuczynski. O sea, ¿no? de repente sí, técnicamente cuando sea el gabinete de lujo, bueno, sí, todos son pues técnicamente y tienen todas las credenciales y diplomas, pero el tema es el manejo político. ¿Está fallando eso, esa comunicación política? O sea, incluso la crisis de Moreno, muchos advierten que no ha sido pues manejada adecuadamente. A ver, yo ahí sí he tenido una posición bien clara, ¿no? Con el tema de Moreno, el premier, desde mi punto de vista, ha actuado como tiene que actuarse, ¿no? Justamente para que no sea, las gracias, para que no sea, dando las gracias por los servicios para que no prestados. sea un, si se quiere, para que no termine como terminan todos los casos en el Perú, que luego el Poder Judicial dice estuvo mal hecha la investigación, la denuncia y debido todos, proceso y ya. todos lindos, ¿no? No. Aquí el premier lo que hizo fue justamente revisar lo que tenía, mandarlo a la fiscalía con una denuncia bien hecha, y quizás ahí estaba el tema de, por eso es la demora, ¿no? Pero fue para que el proceso luego no se vaya a caer, como hemos visto en miles de casos en el Perú, ¿no? BCR, la designación de Pepe Klimper, la designación, por ejemplo, en el caso puntual de Klimper, ¿no? Mientras que, pues, dentro del mismo partido, ¿no? Mientras que para la señora Mecha Arauz esto es una especie de imposición casi dictatorial, para el presidente y para Zavala no lo es, y les parece que es un buen cuadro. ¿A ti qué te parece? A ver, yo en primer lugar considero que esta decisión es una decisión de que le correspondía al Congreso de la República, ¿no? Así está en la Constitución. Ya, pero digamos, yo como ciudadana, es cierto, no, completamente de acuerdo. Congreso, y tienes los votos para hacerlo y los tienes para hacerlo. Pero ya como personajes te terminan de convencer para el BCR, cada uno de ellos. A ver, yo creo que cada uno tiene un perfil interesante, ¿no? O sea, ya hay varios economistas en el BCR. No me parecen personas que... Creo que cada uno tiene algunas cualidades y tienen algunas pergaminos que sí podrían ser. Y lo más importante, que es lo que ha dicho Alfredo Torne, es que se asegura la gobernabilidad, ¿no? de la institución. Lo más importante en el BCR es que las personas que estén ahí nos aseguren que no va a haber más inflación, ¿no? Que van a manejar las cosas de manera técnica y no política, ¿no? Entonces no hay un choque en el gobierno por el BCR, como dice la portada ese de es un titular, ¿no? Eso lo ha escrito el periodista. Pero claro, son posiciones completamente distintas. Tú dices que no hay ningún choque y que dentro hay no unanimidad, porque tampoco se trata de eso. Yo creo que en todo gobierno y en todo partido habrá personas que piensan A y B, pero choques, como dice él, yo creo que son posiciones, ¿no? Además, una posición es la que puede tener la vicepresidenta como congresista también, que lo es, otra es el ministro de Economía, ¿no? ¿Sientes el apoyo de la bancada o van por distintos caminos? Bancada por un lado, ejecutivo por otro. Mira, con la bancada, los hemos visto en la presentación de los 100 días, estaban muchas personas de la bancada, estuvieron en la presentación de los 100 días dándole el apoyo al ejecutivo. Yo creo que sí vienen trabajando y vienen trabajando apoyando
¿no?, al gobierno. Ya no te sientes parte del grupo de poder que ha secuestrado al presidente Pedro Pablo Kuczynski, como dice Gilbert Violeta. No, para nada. No. ¿Y ahí, no. qué opinas de esas declaraciones? A ver, yo creo que siempre, y tú lo has visto en toda tu carrera como periodista, ¿no es cierto? Siempre hay el partido de gobierno, están los ministros que no son del partido, están los técnicos, y pueden siempre haber, ¿no es cierto?, este tipo de declaraciones es común, ¿no? Es común, ¿no? Pero no, No hay ningún secuestro. Yo no veo que no haya ningún secuestro ni del partido, ni de los ministros, ni del grupo de poder, ni nada. Ese grupo de poder no existe. Entonces, el presidente trabaja con sus ministros. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Cayetana, y muchísima suerte, la verdad. Es un trabajo que, como decíamos al inicio de la entrevista, es un reto realmente enorme, y lo que está de por medio, pues, es justamente las poblaciones más vulnerables, no más débiles de nuestro país, con las que además siempre hay una deuda pendiente. Por supuesto, hay la deuda de disminuir la pobreza extrema, erradicar la pobreza extrema, disminuir la pobreza y hacer que nadie que haya dejado la pobreza regrese a ella, ¿no? Entonces yo creo que el reto es, como tú lo mencionas, bastante grande. Bien, muchísima suerte y muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y al regresar estará con nosotros para evaluar precisamente estos 100 días de gobierno Luis Taiz y Julio Schiappa. Ya regresamos. Ya regresamos con Rosana Cueva en Exitosa.